Capítulo 3. Marco metodológico. Tipo, diseño y nivel de la investigación. La presente investigación está enmarcada en un diseño no experimental, porque está basada en las experiencias y observaciones de los investigadores. Es decir, una investigación sistemática donde los investigadores no controlan las variables, sino que se analizan las variables de los hechos que ya ocurrieron. En cuanto al tipo de investigación, se marca en el tipo de campo, ya que los investigadores extraen los datos de la realidad, con el uso de técnicas e instrumentos para su comprensión. Con respecto al nivel de la investigación, la misma se centra en el nivel descriptivo y temporalidad transversal, ya que hace referencia a las relaciones interpersonales de un grupo de personas en el presente, tomando los datos de la investigación en un solo momento sin ninguna manipulación de las variables. Es decir, que no se utilizará la hipótesis en este estudio. Población y muestra. En el presente proyecto de investigación, la población está constituida por 55 estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa Colegio Juan 23, municipio Girardot, Estado Aragua. Muestra. Tomando en cuenta de que la población a estudiar es finita, se utilizará la fórmula de Paley y Martins para delimitarla. De acuerdo con los resultados, la muestra estará constituida por 19 estudiantes de la Unidad Educativa Colegio Juan 23. Se trabajará específicamente el muestreo al azar simple, es decir, que a cada estudiante le corresponderá un número. Luego se introducen esos números en un recipiente, se mezclan y se extraen uno a uno hasta obtener el valor de la muestra establecida. Técnica e instrumento de recolección de datos. En el presente proyecto de investigación, la técnica a utilizar será la encuesta, ya que esta nos permite recolectar datos de manera rápida y precisa. En cuanto al instrumento de recolección de datos, utilizaremos el cuestionario. Este nos permite recolectar información de forma clara y eficaz para tener la opinión de los estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa Colegio Juan 23. Cabe recalcar de que el cuestionario constará de 49 ítems divididos en 3 partes de la siguiente manera. Parte 1. Datos sociodemográficos. Se recolectará información de los adolescentes objeto de estudio, conformado por 4 ítems de tipo abanico. Parte 2. Redes sociales. Se obtiene información por parte de los adolescentes en relación a las redes sociales, contentiva de 29 ítems con respuestas dicotómicas. Estas respuestas son sí o no. Parte 3. Se recolectará información sobre la influencia de las redes sociales en las relaciones interpersonales de los adolescentes, contentiva de 16 ítems con respuestas dicotómicas. Estas son siempre, a veces y no. Validez y confiabilidad. La validez nos permitirá corroborar que el instrumento está diseñado para lograr los objetivos planteados. En relación a esto, el instrumento se llevará al juicio experto de conducta y metodología para su validación. Confiabilidad. La confiabilidad hace referencia a la consistencia de los resultados de un grupo de personas cuando se evalúan bajo el mismo instrumento y las mismas condiciones, obteniendo los mismos resultados. Con relación a esto, en la parte 2 del instrumento, se utilizará el coeficiente de Clue de Richardson 20, contentivo de preguntas dicotómicas. Para la tercera parte del instrumento, se utilizará el coeficiente alfa de Cronbach, con la finalidad de valorar las preguntas con respuestas dicotómicas. Es decir, que se obtuvo un resultado de 0,85 de confiabilidad. Esto se refiere a una confiabilidad muy alta, ya que de 0,81 a 100 la confiabilidad es muy alta, de 0,61 a 0,80 alta, de 0,41 a 0,60 moderada, de 0,21 a 0,40 baja y de 0 a 0,20 muy baja. Técnica de análisis de datos. La investigación que se llevará a cabo se utilizará la estadística descriptiva para el análisis de los resultados, el cual consiste en la presentación de datos en forma de tablas y gráficos. Es decir, que a través de este análisis estadístico se podrá sacar conclusiones en cuanto a las influencias de las redes sociales en las relaciones interpersonales de los adolescentes. Análisis e interpretación de los resultados. Parte 1. Características sociodemográficas. Caracterizaremos sociodemográficamente a los estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa Colegio Juan 23. Gráfico 1.
Representación porcentual del ítem 1 referido al sexo. Podemos observar que el 65,4% de la población encuestada son hembras, mientras que un 34,6% son varones. Gráfico 2. Representación porcentual del ítem 2 referido a la edad. Se puede observar que el 63% de la población encuestada tienen una edad comprendida entre 15 y 16 años, mientras que un 37% se encuentran entre 16 años o más. Gráfico 3. Representación porcentual del ítem 3 referido a con quién vive la población encuestada. El 39,5% viven con su mamá y hermanos, el 35,8% con papá, mamá y hermanos, un 18,5% viven con otros familiares, el 3,7% viven con mamá y el 2,5% viven con papá y mamá. Parte 2. Redes sociales. Indagaremos el nivel de información que poseen los estudiantes de quinto año en relación a las redes sociales. Se utilizarán respuestas dicotómicas. Estas son sí o no. Gráfico 4. Representación porcentual de la dimensión concepto. Tenemos que un 100% de la población encuestada respondió que sí ante esta pregunta. Análisis global de la dimensión concepto arrojó que el 100% de la población encuestada respondió afirmativamente, lo cual se traduce a que poseen un nivel de información excelente. Dimensión funciones. Gráfico 5. Representación porcentual de la dimensión funciones. Tenemos en el ítem 5 que el 98,8% de la población encuestada respondió que sí, mientras que un 1,2% que no. En el ítem 6, el 97,5% respondió que sí, el 2,5% que no. En el ítem 7, el 98,8% respondió que sí, el 1,2% que no. En el ítem 8, el 100% respondió que sí. Y en el ítem 9, el 97,5% respondió que sí, el 2,5% que no. Lo que nos da un análisis global de la dimensión funciones, que el 98,5% de la población encuestada respondió afirmativamente, mientras que un 1,5% respondió negativamente, lo cual se traduce a un nivel de información excelente. Dimensión ventajas. Gráfico C. Representación porcentual de la dimensión ventajas. Tenemos en el ítem 10 que el 100% respondió que sí. En el ítem 11, el 95,1% respondió que sí, el 4,9% que no. En el ítem 12, el 96,3% respondió que sí, el 3,7% que no. Y en el ítem 13, el 100% respondió que sí. El análisis global de la dimensión ventajas arrojó que el 97,8% de la población encuestada respondió afirmativamente, mientras que un 2,2% negativamente, lo cual se traduce a que poseen un nivel de información excelente. Dimensión desventajas. Gráfico 7. Representación porcentual de la dimensión desventajas. En el ítem 14 tenemos que el 98,8% respondió que sí, un 1,2% que no. En el ítem 15, el 96,3% respondió que sí, el 3,7% que no. En el ítem 16, el 85,2% respondió que sí, el 14,8% que no. En el ítem 17, el 85,2% respondió que sí, el 14,8% que no. En el ítem 18, el 90,1% que sí, el 9,9% que no. Y en el ítem 19, el 88,9% respondió que sí, el 11,1% que no. Lo que nos da en el análisis global de la dimensión desventajas, que un 90,7% de la población encuestada respondió afirmativamente, mientras que un 9,3% negativamente, lo cual se traduce que tienen un nivel de conocimiento bueno. Análisis global de la variable redes sociales. Gráfico 8. Representación porcentual de la variable redes sociales. En la dimensión concepto, el 100% respondió que sí. En la dimensión funciones, el 98,5% que sí, el 1,5% que no. En la dimensión ventajas, el 97,8% que sí, el 2,2% que no. En la dimensión desventajas, el 90,7% que sí, el 9,3% que sí. Lo que nos da un análisis global de la variable redes sociales, que el 96,8% de la población encuestada mantuvo respuestas afirmativas, mientras que un 3,2% mantuvo respuestas negativas.
lo cual se traduce a un nivel de información excelente, siendo representativas la dimensión concepto, funciones y ventajas. Parte 3. Relaciones interpersonales. La dividiremos en 3 partes, que serán la dimensión familiar, la dimensión escolar y la dimensión personal. Dimensión familiar. Gráfico 9. Representación porcentual de la dimensión familiar. En el ítem 20. ¿Te molesta cuando tus padres te suspenden su uso? El 66,7% respondió que siempre, ya que aquí se están usando respuestas policotómicas. El 29,6% seleccionó a veces y el 3,7% nunca. En el ítem 21, minimizas la pantalla cuando tus padres se acercan para que no vean lo que haces. El 40,7% seleccionó que siempre, el 39,5% a veces y el 19,8% nunca. En el ítem 22, solicitas autorización de tus padres. El 38,3% seleccionó que siempre, el 18,5% a veces y el 43,2% nunca. Ítems 23. ¿Tienes conflictos con tus hermanos por el uso del computador? El 54,3% seleccionó que siempre, el 35,8% a veces y el 9,9% nunca. Ítems 24. Descuidas actividades que te corresponden por estar conectado. El 40,7% seleccionó que siempre, el 39,5% a veces y el 19,8% nunca. Ítem 25. Te aíslas de actividades familiares como paseos, reuniones y comidas. El 33,3% seleccionó que siempre, el 32,1% a veces y el 34,6% nunca. En el ítem 26. Evades cualquier tipo de conversación con tus padres y hermanos por estar conectado al computador. El 38,3% seleccionó que siempre, el 44,3% a veces y el 17,3% que nunca, lo que nos da un análisis global de la dimensión familiar. Arrojó que el 44,6% seleccionó que siempre, el 34,2% a veces y el 21,2% nunca. Dimensión escolar. Gráfico 10. Representación porcentual de la dimensión escolar. En el ítem 27. ¿Tu rendimiento académico has mejorado? El 16% seleccionó que siempre, el 45,7% a veces y el 38,3% nunca. Ítem 28. ¿Llegas tarde a clase por estar conectado? El 24,7% seleccionó que siempre, el 46,9% a veces y el 28,4% nunca. Ítem 29. ¿Has tenido conflicto con tus compañeros por publicaciones o comentarios? El 30,9% seleccionó siempre, el 53,1% a veces y el 16% que nunca. Ítem 30. ¿Te ubicas en espacios donde bajes las normas de convivencia? El 38,3% seleccionó que siempre, el 44,4% a veces y el 17,3% nunca. Ítems 31. ¿Te entretienes enviando fotos o comentarios mientras el profesor explica las actividades? El 34,6% siempre, el 39,5% a veces y el 25,9% nunca. Lo que nos arroja como análisis global de la dimensión escolar que el 28,9% seleccionó que siempre, el 45,9% a veces y el 25,2% nunca. Dimensión personal. Gráfico 11. Representación porcentual de la dimensión personal. En el ítem 32. Publicas información personal real. El 61,7% seleccionó que siempre, el 23,5% a veces y el 14,8% nunca. Ítems 33. ¿Participas en chat con personas desconocidas? El 37% seleccionó que siempre, el 30,9% a veces y el 32,1% nunca. Ítems 34. ¿Te molestas por comentarios acerca de ti? El 32,1% seleccionó que siempre, el 53,1% a veces y el 14,8% nunca. Ítems 35. ¿Publica fotos íntimas? El 6,2% seleccionó que siempre, el 24,7% a veces y el 69,1% que nunca. Y en el ítem 36.
copias ideas o conductas de otras personas. El 24,7% seleccionó que siempre, el 46,9% a veces y el 28,4% que nunca. Lo que nos arroja en el análisis global de la dimensión personal que el 32,3% seleccionó que siempre, el 35,8% a veces y el 31,9% nunca. Análisis global de la variable relaciones interpersonales. Gráfico 2. Representación porcentual de la variable relaciones interpersonales. Tenemos que en la dimensión familiar el 44,6% seleccionó siempre, el 34,2% a veces y el 21,2% nunca. En la dimensión escolar el 28,9% seleccionó que siempre, el 45,9% a veces y el 25,2% nunca. Y en la dimensión personal el 32,3% seleccionó que siempre, el 35,8% a veces y el 31,9% nunca. Lo que nos da un análisis global de la variable relaciones interpersonales arrojaron que un 38,6% de la población encuestada seleccionó la opción a veces, siendo la dimensión escolar y personal la más representativa. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. En relación al primer objetivo de la presente investigación, referido a indagar el nivel de información que poseen los estudiantes acerca de las redes sociales, se obtuvo que los estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa Colegio Juan 23 poseen un nivel de información excelente con respecto a las redes sociales. Segundo objetivo de la investigación, dirigido a caracterizar sociodemográficamente a los adolescentes cursantes de quinto año en la Unidad Educativa Colegio Juan 23, municipio de Girardot, estado Aragua, se tuvo de que la población encuestada, la mayoría son hembras, con edades comprendidas entre 15 y 16 años, que viven con su mamá y sus hermanos. Tercer objetivo de investigación, destinado a determinar la influencia de las redes sociales ante las relaciones interpersonales que presentan los adolescentes cursantes de quinto año en la Unidad Educativa Colegio Juan 23, municipio de Girardot, estado Aragua. La población encuestada seleccionó en la dimensión familiar de que el uso excesivo de las redes sociales los aleja en su entorno familiar. En la dimensión escolar, dijeron que el estar conectados diariamente a las redes los distrae de sus actividades académicas. Y en la dimensión personal, seleccionaron que a veces comparten información íntima o confidencial con personas desconocidas. Recomendaciones. A la Unidad Educativa Colegio Juan 23. Incluir programas sobre el uso adecuado de la tecnología, haciendo énfasis en las redes sociales como un eje transversal, no solo en el área de la informática. Difundir información sobre el uso adecuado de las redes sociales, para que los adolescentes sepan los riesgos que corren. Crear una comisión de orientadores y docentes que se encarguen de evaluar, asesorar y divulgar de manera constante información acerca de las redes sociales como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. A los adolescentes, que reconozcan los criterios básicos de configuración de privacidad para que no expongan su integridad e información personal. Brindar entrenamiento en habilidades sociales y ensayo conductual para que eviten establecer relaciones con personas desconocidas. Hacer uso adecuado de equipo tecnológico como teléfonos, computadoras, tablets, entre otros, en el aula de clases para que no se distraigan de sus actividades académicas. Entrenamiento en comunicación asertiva a través de charlas, folletos y material audiovisual para que ellos sepan el riesgo que corren al utilizar las redes sociales. Brindar información a través de charlas y folletos y material impreso. Evitar realizar comentarios ofensivos hacia sus compañeros de clase por medio de publicaciones o fotos. A los padres y representantes. Brindar información sobre el uso adecuado de las redes sociales a través de charlas, material impreso y audiovisual para que conozcan los riesgos que corren sus hijos diariamente. Supervisar las actividades que realizan sus hijos en las redes sociales en cuanto a lo que comparten y lo que publican. Mantener comunicación
comunicación asertiva con sus hijos, para que ellos sepan el riesgo y el efecto que les puede causar las redes sociales en su vida. Establecer límites en cuanto a horarios, contactos que puedan agregar, información y fotos que publicadas por sus hijos. A los orientadores de la conducta. Instruir a los padres y representantes sobre las redes sociales. Esto lo pueden hacer por medio de charlas, para que los padres sepan el riesgo que corren sus hijos en cuanto a las redes sociales y en lo que comparten día a día. Brindar información a través de las redes sociales sobre las adicciones que se pueden desarrollar en los jóvenes hoy en día con el uso extremo de las redes sociales si no se establecen controles. Este fue todo nuestro proyecto. Muchísimas gracias por su atención.